Muy buenas noches. Con el gusto de siempre los saludo, contentos de que ya va a empezar nuestra clase de discipulado del día de hoy, martes 20 de mayo. Y vamos a saludar a nuestros hermanos que se vayan conectando. Estamos emocionados de todo lo que Dios nos va a revelar el día de hoy. Vamos a seguir hablando acerca del reino de los cielos. Acerca del reino de los cielos. Bertita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bendiciones, hermanita, qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios. Discípula del Señor. Porque eres una discípula, Bertita. Una discípula muy amada del Señor Jesús. Y Dios te ama grandemente. Y los bendice, Bertita. Los bendice con paz, con gracia, con misericordia, con salud, con prosperidad. Y todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes. Vamos a esperar que se conecten alguien más para irlos saludando y empezar nuestra clase de discipulado. Vamos a continuar la cuarta parte, o la cuarta sección, por decirlo así, acerca de el reino de los cielos, ¿sí? Vamos a esperar que alguien se conecte más, ¿sí? Para empezar nuestra clase. ¿Cómo está el calor por allá? Aquí está muy interesante. Y bueno, es parte de esta temporada y estamos agradecidos por la lluvia, por el calor, por el frío, por todas las estaciones que Dios ha hecho y creó. Estamos agradecidos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a esperarnos un minutito más y empezamos, ¿les parece? Esperemos que se escuche bien, Bertita, ¿qué te parece? ¿Se escucha bien? ¿Estás escuchando bien? Bueno, vamos a orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea, Señor, tu santo nombre. Venimos ante ti, Señor, a bendecirte y agradecerte la revelación de tu palabra, Señor, que nos concedes, Señor, como tus hijos, como tus discípulos. Te damos gracias, Señor, porque tienes expectativas sobre nuestras vidas, Señor, que vamos cada uno de nosotros a expresar, a manifestar tu voluntad aquí en la tierra a través del cuerpo de Cristo, que está formado por todos tus hijos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Bendice a cada oyente, Señor, a cada familia que escucha con atención tu palabra, Señor, y se acerca a ti para aprender más de ti, Señor, y conocerte más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, entonces vamos a continuar con la cuarta parte, la cuarta sección de, vamos a hablar acerca del reino de los cielos, ¿sí? Gracias, Bertita. Muchas gracias por tu comentario. Qué bueno que se escucha bien. Marinita, buenas noches. Bienvenida también. Bienvenidas. Todos son bienvenidos. Bueno, vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 1, y dice así. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, yo me puedo imaginar al Señor Jesús ahí en la barca, levantando la voz y hablándoles a a esa multitud que estaba ahí sentado en el piso, esperando recibir una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hola, hijita, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto que estás aquí. Gracias a Dios. Y entonces dice aquí, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, ¿pero qué es una parábola? Una parábola es una ilustración, ¿sí? O más bien, la parábola ilustra una verdad moral mediante una comparación extraída de la vida cotidiana. Y Cali, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Ilustra una verdad moral mediante una comparación extraída de la vida corriente, de la vida común.
A veces cuando el Señor en la Escritura, y te das cuenta cómo Él nos enseña de que con ejemplos que podamos comprender y Él enseña de esa forma, de tal manera, porque Él es un excelente maestro. Él es el maestro por excelencia. Y con los ejemplos que nos da, podemos comprender con las cosas cotidianas del diario vivir las enseñanzas de Cristo, ¿sí? Y entonces dice así, y versículo 3, estamos en Mateo 13:3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, o sea, a los discípulos, hola Fer, ¿cómo estás? Marcela, ¿cómo estás? Bienvenidas, hermanitas, bienvenidas. Versículo 11, y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque al cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Es decir, está cerrado para recibir las palabras del Señor. Hola Rocío, bienvenida hermanita, buenas noches. Araceli, ¿cómo estás? Bienvenida. Hermanitos Martínez, bienvenidos, qué bueno que estás aquí. Es Georgette, tal vez, sí, ¿verdad? Bienvenida. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí está hablando acerca de los judíos que rechazaron las enseñanzas del Señor. El corazón de ellos estaba engrosado, estaba cerrado, estaba endurecido para no escuchar la palabra de Dios. Versículo 18, y aquí viene la explicación. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿El malo quién es? Es el diablo, es Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. El gozo le dura muy poco. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego tropieza. Mi hermano Manuel Cepeda, buenas noches, bienvenido.
Familia García Galindo, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos. Hola Lili, bienvenida. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí dice que el afán de este siglo, a veces tenemos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos tiempo para escuchar la palabra de Dios. Estamos entretenidos con muchas cosas y dejamos pasar el mensaje de Dios. O también, como dice aquí, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, otros están acumulando riquezas, trabajando, trabajando, trabajando. Y es bueno trabajar, por supuesto. Dios dice en su palabra, en las escrituras, dice que el que no trabaja, que no coma. Pero tenemos que escoger la mejor parte, escuchar la palabra de Dios, la cual no nos será quitada si lo buscamos de todo nuestro corazón. Betty, ¿cómo estás? Bienvenida. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, hay una buena tierra, un corazón bueno. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Y por qué entiende la palabra? ¿Porque es más inteligente que otro? No. Entiende la palabra porque está atento. Está recibiendo lo que Dios le está dando. El corazón está abierto para recibir el mensaje del Señor. Hola Carlita Lucero, bienvenida hermanita, qué bueno que estás aquí. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta es una de las parábolas del Señor, ¿sí? La parábola del sembrador. Significa que de cada 4 personas que escuchan el mensaje, uno se queda con la palabra. Uno se queda con la palabra, ¿sí? El Señor Jesús, cuando se separó de los judíos por la dureza de su corazón, empezó a enseñar desde una barca a la multitud. La barca representa, hermanitos, la iglesia en el mundo. Representa la iglesia en el mundo. Angelita, ¿cómo estás? Bienvenida. En el mundo gentil. Y después le revela a los discípulos, ¿sí?, lo que significa cada parábola. Qué importante es ser un discípulo del Señor. Es muy bueno ser un creyente, por supuesto que lo es, pero es mejor ser un discípulo, un alumno que se sienta a escuchar la enseñanza del gran maestro, el mejor maestro, el Señor Jesús. ¿Sí? Y lo que sea sembrado, lo que esté sembrado en su corazón de ese discípulo con el corazón abierto, que está dispuesto a entender, a escuchar, ese es el que es bienaventurado. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bien, vamos a recordar otra parábola que también hemos estudiado. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 24, aquí mismo, y dice así. Les refirió otra parábola, otra enseñanza, diciendo, el reino de los cielos es semejante o es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un hombre que sembró buena semilla en su campo. Todos los agricultores siembran buena semilla para tener una buena cosecha. Ellos saben que si siembran mala semilla, la cosecha, por mucho esfuerzo que ellos le pongan, va a dar un mal fruto. Entonces, aquí dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
¿En el campo de quién? En el campo de ese hombre. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el enemigo del dueño del campo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña y el trigo son hierbas que crecen y es difícil distinguir entre una y otra hasta que empiezan a dar el fruto. Entonces la cizaña crece y es sembrada por el enemigo de Dios, que es el diablo, en el campo del Señor, que es la iglesia. ¿Sí? En el campo del Señor, que es la iglesia. Pero vamos a ver qué sucedió. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, que era el dueño del campo, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Versículo 29. Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Hay una diferencia entre el trigo y la cizaña. El trigo es la buena semilla que siembra el Señor en su campo. Y la cizaña es la mala semilla que siembra el diablo en el campo del Señor. Versículo 29, y les dijo: no, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Aquí está hablando de los últimos tiempos. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores. Aquí está hablando de los tiempos apocalípticos, a los ángeles, ¿sí? Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Bien. Esta parábola, hermanos, habla del establecimiento del reino, ¿sí? Con los hijos representada con los hijos de Dios y los falsos creyentes que siembra el diablo en su iglesia, en el campo de Dios. Cuando la iglesia empezó en Pentecostés, después de que la iglesia fue fundada, la cizaña o los falsos creyentes fueron sembrados entre el trigo. El trigo representa a los verdaderos creyentes, formando así la apariencia del reino de los cielos. La apariencia del reino de los cielos. Cuando los discípulos verdaderos estaban adormilados, y a veces estamos adormilados, los verdaderos discípulos estamos adormilados, estamos cómodos, algunos dejan de orar, algunos dejan de congregarse, algunos dejan de escuchar la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué crees? El adversario que no descansa siembra por no estar velando, cuidando, ¿sí? Cizaña. Siembra cizaña, que es la mala hierba. Es una mala hierba.
Es el diablo que viene y siembra a falsos creyentes entre los verdaderos creyentes. Dices, ¿cómo que hay falsos creyentes y verdaderos creyentes? Es difícil de entender esta parte que Dios nos está enseñando, pero es verdad, pero es verdad. Si Dios lo puso en su palabra, es porque es verdad. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Pati, ¿cómo estás? Bienvenida, hermanita, bienvenida. Qué gusto me da verte por aquí. Entonces, la cizaña es una mala hierba que se parece al trigo, ¿eh? Solo se puede distinguir cuando se produce el fruto, ¿sí? El fruto del trigo es dorado, es un dorado precioso, si lo conoces, ¿verdad? El fruto de la cizaña es negro. En el Antiguo Testamento, hablando del versículo 26, dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. En el Antiguo Testamento, los hijos de Israel, quienes estaban en el reino de Dios, eran comparados con uvas, ¿sí? Esas uvas que estaban en el viñedo del Señor, él las cuidaba, ¿sí? Esas uvas crecen en la viña del Señor. Vamos a verlo, vamos aquí, Mateo capítulo 21, aquí mismo, capítulo 21, versículo 33. ¿Sí? En el versículo 33 dice, aquí está el Señor Jesús dando más luz en esta enseñanza tan hermosa. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, puso una cerca alrededor, cavó en ella un lagar, edificó una torre. Por esa torre, a través de esa torre iba a vigilar su viña, ¿no? Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esos labradores eran los fariseos, ¿sí? Se las encomendó a ellos, a los escribas, a los fariseos, los que enseñaban la palabra de Dios, a los israelitas, a los judíos. Versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, los escribas, los fariseos, cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad, de lo que le pertenece al padre y al hijo. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Es decir, los escribas y los fariseos, los maestros de la ley, eran los edificadores de Israel. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra
será quebrantado. ¿Cuál piedra? La roca, Cristo. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ahora ya sabemos muy bien a quién se refería, ¿verdad? Todo está en la palabra, gracias a Dios. Entonces, mientras que en el Nuevo Testamento, el pueblo del reino que está en los cielos y que está aquí en la tierra por medio de su iglesia, es comparado con el trigo que crece en el campo. Es decir, los creyentes que crecen en la iglesia de Cristo, que está instalada en el mundo. El mundo no es la iglesia, pero la iglesia de Cristo está en el mundo. Es como la barca que está en el mar. El mar significa el mundo y la barca es la iglesia. Hay una diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Es decir, los creyentes crecen en la iglesia de Cristo. Hay muchas iglesias, pero estamos hablando de la iglesia que está fundada sobre los principios y las enseñanzas, nada más de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces esa viña antes estaba cercada, limitada y solo incluía a los judíos, mientras que el campo, hermanos, abarca al mundo entero. De ahí nos sacó el Señor a nosotros. Y está abierto a todo aquel que se acerque al Señor. Dios tiene los brazos abiertos para todo aquel que se acerca al Señor, ¿sí? Y lo sabemos, está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, y me gusta mucho, no lo sabemos tú y yo de memoria, pero lo vamos a leer con mucho gusto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Alabado sea el Señor. En el versículo 28 de Mateo 13, dice así, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, dice el Señor Jesús, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Hablando de la cizaña, ¿sí? Arrancar la cizaña significa, es una frase para el fin de la siega, para el fin del mundo. Para el fin del mundo, ¿sí? En el versículo 29 dice, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Tanto la cizaña como el trigo, hermanos, crecen en el campo. Y el campo es el mundo, pero también es la iglesia. En la iglesia también el diablo siembra cizaña. El Señor dice en la palabra que en los últimos días viviremos tiempos peligrosos. Entrarán falsos maestros vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces. Tenemos que tener cuidado con las enseñanzas que recibimos, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con, no todo lo que escuchamos que está en el internet, en las redes sociales, démoslo como bueno. No, lo que está en la palabra de Dios es lo bueno. Ahí está la verdad. Ahí está la palabra no adulterada. Es lo que nosotros tenemos que escuchar, lo que nosotros tenemos que recibir. Es verdad que a veces estamos un tiempo ahí enfrente del televisor y estamos escuchando algún mensaje, pero no todo lo que escuchamos viene del Señor. Tiene que estar en la Biblia. Ni todas las películas están apegadas a la escritura, son entretenidas, pero tenemos que tener crecimiento. Tenemos que conocer la verdad para no dejarnos desviar de una mala enseñanza, ¿verdad? Tenemos la verdad delante de nuestros ojos, que es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Amén.
Entonces, recoger la cizaña del campo significa quitar del mundo a los falsos creyentes. El Señor no quería eso, porque al quitar a los falsos creyentes, quitaría junto con ellos a los verdaderos creyentes. Y lo voy a decir, la Iglesia Católica cometió este error y asimismo mató a muchos verdaderos creyentes que defendieron su fe y murieron en la hoguera por creer con todo su corazón en las enseñanzas de Cristo. Alabado sea el Señor por su gran amor con que nos ha amado. Amén. Bien, vamos ahora a hablar un poco más profundo acerca del grano de mostaza, ¿sí? La parábola que nos enseña acerca del grano de mostaza. Mateo capítulo 13, versículo 31. Dice así, vamos a profundizar un poco más en esto. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Un hombre ya sabemos que se refiere al Señor Jesús, ¿sí? Que sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola, hermanos, nos enseña acerca del desarrollo anormal de una hortaliza, ¿sí? Que también nos enseña el desarrollo anormal de la apariencia del reino. El fruto del trigo y el fruto de grano de mostaza son comestibles. Tú puedes hacer una rica tortilla de harina con un delicioso queso y lo vas a disfrutar. Y el grano de mostaza también es una semilla que es comestible, te la puedes comer muy rico, ¿sí? Lo que significa, vamos a volverlo a leer. El fruto del trigo y el fruto de grano de mostaza son comestibles, lo que significa que los creyentes del reino, tú y yo, que formamos parte de la iglesia, debemos producir alimento para el hombre y la satisfacción de Dios. Es decir, tú recibes la palabra de Dios. Estás recibiendo la palabra de Dios. Estás siendo alimentado con la palabra de Dios para compartir a otros. No es que tú lo produzcas como si tú fueras la parte creadora. No, tú estás recibiendo para que con esa gracia que recibes compartes a otros la palabra de Dios. Amén. Bien, la iglesia, que es la corporificación del reino en la tierra, que es el cuerpo de Cristo en la tierra, debe ser como una hierba que produce alimento. Para todo aquel que se acerca a ti pueda recibir como siervo de Dios alimento de parte de Dios, revelado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sin embargo, el grano de mostaza, su naturaleza y su función fueron cambiadas de modo que se hizo un árbol, un nido de aves. Esto es contrario a la ley de la creación de Dios. Es decir, que toda planta debe dar fruto según su especie, según Génesis 1, versículo 11 y 12. Cuando Constantino, el emperador Constantino, unió a la iglesia con el mundo, es decir, después de ser la iglesia perseguida, la iglesia que moría por sus creencias, la iglesia genuina, la verdadera, la que seguía a Cristo, la que se reunía en catacumbas para no morir por creer en el Señor, ¿sí? De repente, Constantino, ¿sí? Un emperador se convierte al Señor, ¿sí? Y la iglesia deja de ser la iglesia perseguida y la instituye como la iglesia oficial. Se ve bien, aparentemente, pero
introduce en el cristianismo a miles de falsos creyentes. Había pocos creyentes verdaderos y muchos falsos creyentes, convirtiéndolo en el sistema de la cristiandad que conocemos ahora y haciendo que la iglesia genuina se debilitara, fuera cada vez menos. Y por lo tanto, esta tercera parábola, hermanos, corresponde a la tercera iglesia de las 7 que menciona Apocalipsis, es decir, la iglesia de Pérgamo. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Una espada aguda de 2 filos. ¿Quién es? El Señor Jesús dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Un testigo fiel del Señor, ¿sí? Un siervo fiel del Señor fue muerto ahí, ¿sí? Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, es decir, a los adivinos, eso significa Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. No es bueno comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Sí? Son los idólatras. Esos son los nicolaitas. Dice aquí el Señor, la que yo aborrezco. Es una doctrina que Dios aborrece. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, la mostaza es una hortaliza anual que tiene una vida corta, mientras que el árbol es una planta perenne, dura mucho. ¿Cuántas notas, verdad? Pero mucha información, hermanos, gracias a Dios. La iglesia, según su naturaleza celestial y espiritual, debe ser como la semilla de mostaza, ¿sí? Como la hortaliza de la mostaza, que somos peregrinos en la tierra. Pero cambiada la naturaleza que llegó a tener, en la iglesia se estableció y se arraigó profundamente como un árbol en la tierra y floreció echando las ramas de sus proyectos, no de los proyectos de Dios, de los proyectos de esta organización, que se convirtió, dejó de ser un organismo formado por el cuerpo de Cristo para ser una organización donde se alojan muchas personas, muchas creencias y cosas malignas. Como resultado de esto se formó la organización exterior de las apariencias del reino de Dios, del reino de los cielos, que es el reino de Dios. Es decir, a los ojos del mundo es el reino de Dios, pero no lo es. Fue corrompido, fue adulterado. Y las aves del cielo que anidan en ese árbol frondoso, de esta hortaliza que creció de una manera
sobrenatural, vamos a decirlo así, porque es una hortaliza, ¿sí? Es las aves del cielo que anidan ahí en ese árbol. ¿Qué crees? Son espíritus malignos, son guarida de demonios que quieren ser adorados. Alabado sea el Señor por la palabra que nos da. La iglesia verdadera, la iglesia genuina, la iglesia que está fundada sobre las enseñanzas de Cristo, la que conoce la verdad, que nos hace libres, que nos hace libres, ¿sí? Alguien dijo una vez, todos los caminos llevan a Roma. Sí, a Roma sí, pero al cielo no. Solo hay un camino para ir al cielo y se llama Jesucristo. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Solo hay un camino, que es Cristo Jesús, el Señor, nuestro Salvador. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar un poco más acerca de la parábola de la levadura que tomó una mujer. Mateo 13, versículo 33. Mateo 13, versículo 33. Yo recuerdo, hermanos, ustedes también lo deben de recordar, los que estuvieron ahí, que todas estas enseñanzas alguna vez nos las dio el pastor Juan Manuel Núñez. Y era tanta información que ni entendíamos tanto. Tomábamos notas y tratábamos de captar lo que nos estaba enseñando, pero no podíamos comprender tantas cosas que nos estaban siendo reveladas. Y ahora Dios nos las está dando desmenuzando para que la podamos comprender y apreciar más y más. Amén. Alabado sea el Señor. Mateo 13:33 dice así, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Todo esto que estamos leyendo está en las Escrituras, está en tu Biblia, está en mi Biblia. Fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, fue tomado del corazón de Dios para que nos fuera revelado a ti y a mí en este tiempo. ¿Sí? Versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, todo fue adulterado. Y dices, una mujer. Ay, ay, ay. ¿Se acuerdan que las mujeres podemos ser engañadas? Pues esta mujer tomó levadura y le escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo el mensaje de Dios fue leudado. Gracias a Dios que tenemos las Escrituras. Y el mensaje de las Escrituras no está leudado. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y esta parábola de la levadura que tomó una mujer nos habla de la corrupción interna de la apariencia del reino. La levadura representa las cosas malignas. Son cosas malignas. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice así. Vamos a leerlo y dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Como una ilustración. Alguna vez yo he hecho pan y sin levadura, pues no se infla, ¿verdad? Te queda una galleta. Y si quieres hacer un baguette, tienes que ponerle levadura. Pero Dios nos dice que en el mensaje de Dios, que es la palabra de Dios viene sin levadura, no viene adulterada.
Es más, los 12 panes de la proposición en el lugar santísimo no tenían levadura, eran panes sin levadura, porque el mensaje de Dios no se puede adulterar, corromper, no se debe hacer, no se debe hacer, ¿sí? Entonces, nuevamente, 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, dice así, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Significa que lo que aprendimos antes de haber recibido al Señor Jesús, ¿sí? Y tal vez hasta tiempo después de haber recibido al Señor Jesús, cuando éramos niños y no habíamos crecido, nos comíamos todas las cosas y lo dábamos como bueno, y algunas cosas las aprendimos bien, pero otras no venían tan bien. Pero a medida que nos introducimos en la palabra de Dios y Él se va revelando a nuestra vida y se va revelando a nuestra vida, vamos conociendo más la luz de Dios en medio de su luz y las cosas falsas se van cayendo para que queden las verdaderas. ¿Sí? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, algo nuevo, algo que no está corrompido, que no está adulterado. Y dice para que seamos una nueva masa, es decir, la palabra de Dios, al recibirla nosotros, al comerla, nosotros recibimos la palabra de Dios, ¿de qué manera? Cuando comemos la palabra de Dios, cuando la recibimos y la guardamos en nuestro corazón, entonces la palabra de Dios como que nos da vida, y no es como que nos da vida, nos da verdaderamente vida, porque el Señor imparte su vida a través de su palabra y entonces nosotros formamos parte de Cristo por la vida impartida que nos está siendo dada. Entonces, cuando recibimos la palabra de Dios, Dios nos está impartiendo de su vida, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Entonces, Dios está formando en nosotros a Cristo por medio de su palabra. Alabado sea el Señor. Así que dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, nuestro Salvador, nuestro Libertador, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16:6. Vamos a Mateo 16:6. Dice así. Respondiendo Simón Pedro dijo al Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La palabra de Dios nos es revelada, nos es mostrada, nos es iluminada, nos es manifestada para que nosotros la podamos comprender, ¿sí? Nos es revelada no por la carne y la sangre, no por ningún predicador, no, sino por el Espíritu Santo de Dios que nos está revelando los misterios del reino, la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Ahí está la verdad y la necesitamos.
Necesitamos la palabra de Dios. Versículo 18 dice, y yo también te digo, le dice el Señor Jesús a Pedro, que tú eres Pedro. O sea que cuando nos es revelada la palabra de Dios, como que Dios te reconoce. Tú eres Georgette, tú eres Patty, tú eres Araceli, tú eres Fer, y cada uno de nosotros, tú eres Jolie, y así. Como que Dios nos reconoce. Nosotros reconocemos al Hijo de Dios y Dios nos reconoce. ¿Sí? Nos reconoce. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que acabas de decir, que Jesús es el Cristo, ¿sí? Dice el Señor Jesús, edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo, edificada sobre las enseñanzas de Cristo, edificada sobre Cristo, no sobre Pedro, sobre Cristo. Hay algunos que piensan que la iglesia está sobre Pedro. No, está edificada sobre Cristo. El mismo Pedro fue edificado sobre Cristo. Pablo también, Juan, Timoteo, todos. Nosotros también estamos siendo edificados sobre Cristo. Formamos parte de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia que representa a Cristo aquí en la tierra. En este mundo lleno de tinieblas, somos luz en las tinieblas. Estamos siendo alimentados para que a su vez, como siervos de Dios, sirvamos al Señor alimentando con la palabra de Dios al que no conoce del Señor. Amén. No nosotros, sino Dios en nosotros. Vasos en las manos del Señor, porque toda la obra es de Dios. Alabado sea el Señor. Dice aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, que es la antesala del infierno, no es el infierno, pero es la antesala del infierno, es un lugar donde hay fuego y hay tormento y hay llamas, según hemos visto en las mismas escrituras, dice, no prevalecerán, no podrán ir contra la iglesia, no podrán ir contra la iglesia. Alabado sea el Señor, hermanos, recibir esta revelación que Dios nos está dando. Entonces, el que enseña cosas distintas a estas, está sembrando doctrinas malignas, adulteradas, la palabra de Dios adulterada, adulteran la palabra, y el que adultera es el adversario de Dios, es el enemigo de Dios, es el diablo, es el diablo. Entonces la iglesia de Cristo, fundada sobre las enseñanzas de Cristo y de los profetas y de los apóstoles, según hemos visto en las escrituras, nada más sobre ellos, ¿sí? Es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo Jesús, que estableció el Señor aquí en la tierra. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, oficialmente en el siglo VI, si no lo sabíamos, hermanos, ¿sí? Esta mujer que metió levadura en 3 medidas de harina, ¿sí? Esta mujer adoptó muchas prácticas paganas, herejías y perversidades y mezcló las enseñanzas de Cristo, adulterando el verdadero cristianismo, la verdadera iglesia de Cristo. Esta mezcla llegó a ser el contenido corrupto de la apariencia del reino de los cielos. Es una apariencia, pero no es la verdad. El verdadero reino de los cielos está representado por Cristo. Y Cristo está en la tierra ahora a través de su iglesia. La iglesia que Él compró con su sangre preciosa. La iglesia que está siendo edificada, alimentada, transformada, santificada, purificada
con la sangre de Cristo y con las enseñanzas de Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a continuar, hermanos, la próxima clase. Es un gusto y disfrutamos tanto de la palabra de Dios, tantos versículos que Él nos da, la revelación que Él nos da para bendecirnos, para recordarnos que somos sus hijos, que nos está revelando la verdad, esa verdad que nos hace libres, y podemos disfrutarlo a Él, podemos deleitarnos con su palabra todos los días de nuestra vida, cada vez que lo busquemos de todo nuestro corazón. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios, Carlita. Gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la palabra que nos enseña, que nos revela, que guardamos en nuestro corazón, Señor. La guardamos, Señor, en nuestro corazón, en estos vasos de barro, Señor. Unos preciosos vasos de barro que estás formando con tus preciosas manos como el buen alfarero, Señor, en nuestras vidas. Te damos las gracias, te damos la gloria, la honra y la alabanza y te bendecimos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén y a Cristo siempre toda la gloria. Amén. Bendiciones, hermanitos. No nos despedimos, nos volvemos a saludar dentro de 10 minutos con la enseñanza del pastor Joaquín Recamier, ¿sí? Bendiciones, muy buenas noches. Dios los siga bendiciendo.